Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola. Hola, muy buenas. Gracias a todos por venir. Ahora vamos a presentar a Toni Sánchez Barral. Bernal, vale. Puse mal el apellido, fallo mío. Ya empezamos bien. Es guionista, escritor y realizador. Y nos han dicho que tenemos solo media hora para hablar de su libro y hablar de él. Así que vamos a empezar así sin mucho más. Vale. Lo primero, enhorabuena por la novela. Enhorabuena. Yo ya la leí, os la recomiendo a todos, la verdad. A mí me gustó mucho. Y como eso, tenemos nada más media hora, vamos a empezar. ¿Es una novela de qué? ¿Es una novela policíaca? ¿Es una novela de amor? ¿Es una novela de intriga? ¿De qué es la novela? Bueno, lo primero, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todas vosotras y vosotros. Me hace muchísima ilusión. Además, me hace pues especial ilusión estar aquí porque soy muy lector de Leonardo Padura. Y Leonardo Padura siempre pues habla en todas las ocasiones que puede de la Semana Negra de Gijón, que fue su entrada a España, que él lo siente así y que vaya, que es asiduo. Y bueno, pues me hace especial ilusión, ¿no?, estar aquí en el mismo festival que él. Bueno, pues ahora vamos a por Ofensa del Frío. A ver, pues, ¿qué es? Es un cóctel arriesgado. O sea, Sí, yo eso la es verdad cierto. es que está escrita desde el fuego y la ilusión de una primera novela, también desde la libertad que te regala siempre una primera novela, la libertad de decir, bueno, tengo esta historia que bulle dentro de mí, me lanzo a la escritura y, oye, a malas, si veo que queda algo que no está bien definido, o sea, que no está bien definido en el sentido de poderle poner una etiqueta fácilmente, que hoy en día parece que la industria nos empuja a eso, pues bueno, pues se queda en el cajón y ya está. Pero bueno, desde esa ingenuidad y desde ese fuego creativo, ¿no?, que he comentado, pues te lanzas a escribir, te arriesgas y aquí estamos. Ciertamente es verdad que a la hora de definirlo cuesta, porque claro, ¿qué es? ¿Un thriller? Sí, es un thriller, hay muchas peripecias, pero para mí Ofensa al Frío siempre fue una historia de amor con una columna vertebral de suspense, la verdad. Bueno, bien, sí, me gusta. La definición está muy guay. Otra pregunta. A ver, todo escritor tiene un momento en el que ve algo, escucha algo o alguien le cuenta algo, porque los escritores al final somos un poco ladrones de vidas y de historias de otro, que hace que se te ocurra la idea y empieces a escribir. ¿Ofensa del Frío de dónde nace? ¿O qué fue lo que viste, escuchaste o te contaron para empezar a escribir esto? Pues yo llevaba varios años por mi trabajo en contacto con el mundo del misterio, con el mundo de la investigación paranormal, con el mundo del espiritismo, y muchas veces pues veía con cierta frustración que la seriedad que yo veía en estas personas respecto a cómo trataban la comunicación o la posible vida después de la vida no se veía reflejado en las ficciones, ¿no?, en las películas que veía o en las novelas que leía, con el rigor y la seriedad con la cual yo veía en estos profesionales cada día en mi vida más cercana. Yo no soy ningún gran believer del mundo del misterio, también lo he de decir, pero bueno, es verdad que aprendí a respetar a todas estas personas, ¿no?, que creían en el más allá. Y entonces siempre pues pensaba, qué bien estaría contar una historia de ficción con sus peripecias, su emoción, pero con el rigor del mundo del misterio que yo veo, que yo palpo en mi vida profesional. Es decir, que por ejemplo el espiritismo que salga sea el espiritismo codificado por Allan Kardec, que yo conocía también. O por ejemplo que si sale una medium, pues sea una medium como las que yo conozco. No las mediums que veía yo en las películas de miedo, donde hablan en latín, ponen los ojos en blanco, tiene que ser de noche, tiene que llover. Y bueno, también fue un corsé, podríamos decir, un corsé creativo, ¿no?, de crear una historia con estos parámetros
además, al final de rigor de la realidad, podríamos decir, pues si se puede contar una historia con detalles paranormales de esa manera, ¿no? A mí una de las cosas que me gustó el título, porque creo que poner título a una novela es muy complicado, Sí, porque es como un resumen de una cosa muy concreta. Ofensa al frío. ¿Se puede ofender al frío? Bueno, a ver, Sin destripar. el manuscrito tuvo bastantes títulos a lo largo de su escritura. El título Ofensa al frío apareció como igual un día antes de mandarlo a imprenta, y no te estoy exagerando. De hecho, recuerdo el momento de editing con la editorial, la primera página era una lista interminable de posibles títulos, o sea que imagínate, ¿no? El de Ofensa al frío es verdad que era arriesgado porque es obvio, todos lo podemos decir, que no es un título a priori con el que te quedes la primera vez que lo escuchas, eso es cierto, pero a la hora de darle un par de vueltas me empezó a gustar. Me empezó a gustar, fue sugerencia de mi editora, y me empezó a gustar sobre todo porque creo que sí que hablaba un poco al final de la simiente de la idea, y también tenía ese plus de originalidad, porque creo que hoy en día cuesta mucho encontrar un título mínimamente original que no exista, y en este mundo de las etiquetas, donde si escribes una palabra ya existen 100.000 canciones, 100.000 películas, 100.000 novelas. Buscar un título que realmente no existiese, o sea, que tú pongas Ofensa al frío y no haya nada más que la novela, me otorgaba ese plus de gustirrinín, no te voy a mentir. Pues es cierto que el frío es una parte muy importante de la novela, no podemos contar mucho porque si no destripamos ahí demasiado, y lo describes tan bien que generas esa sensación cuando se lee, que es muy difícil. Por ese lado, enhorabuena. Muchas gracias. Luego te quería preguntar por los personajes. Claro, tú trabajas, yo porque cotilleé un poco sobre él, ¿puede ser que tu trabajo tenga un poco de culpa de cómo creas a los personajes? ¿Te basaste en alguno de los que conocías, en gente que conociste, en alguna experiencia que hayas tenido laboralmente? A ver, el personaje de la medium existe tal cual. De hecho, es una amiga mía que esto es una anécdota un poco graciosa porque, bueno, es una mujer de... Yo en la novela la pongo de 70 y pico años, pero tiene 80 años. Es una medium, una copresidenta de un centro espiritista de Madrid. Y, bueno, yo me inspiré descaradamente en un personaje en ella, pero le cambié el nombre y sinceramente no le pedí tampoco permiso ni se lo comenté en ningún momento porque pensé, bueno, conociéndola me comprará el libro para apoyarme porque me aprecia, pero no lo leerá. Y su entorno inmediato pues yo creo que tampoco lo leerá. Y me hizo gracia porque compró el libro y a las 2 semanas me dice, oye, he terminado el libro y que sepas que tengo 80 años, no 70, ¿no? Y me hizo mucha gracia y todo el mundo que la conoce pues la reconoce. Respecto a los otros personajes, no existen, son totalmente inventados. Lo que pasa es que es verdad que, tal y como decía Mario Vargas Llosa, escribir una novela es como hacer un striptease al revés. Entonces, pues claro, pues al final hay cosas mías en los personajes, hay cosas de mi pareja, cosas de mis amigos, cosas de conocidos, o igual simplemente de imágenes que yo veo por la calle, puede ser perfectamente. Entonces, claro, ¿hay algo de mí? Pues sí, pero hay algo de todo el mundo y al final es ficción pura y dura. Lo que pasa es que lo que decías de que puede tener algo que ver con mi profesión... Claro, aquí me gusta mucho pensar en lo que dice Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo defiende que al principio el cine se miraba en la literatura, pero que hace como 50 años es al revés, que la literatura se mira en el cine. Y creo que al final, bueno, es así. Soy consciente del mundo en el cual vivo, de que es un mundo muy audiovisual y que los autores, tú lo sabes bien, pues a veces nos tenemos que servir de herramientas más propias del lenguaje audiovisual que del literario, ¿no? Pues para enganchar a las personas, para sorprenderlas o simplemente para que entiendan ciertos paradigmas. Ya te digo, tu forma de escribir a mí me gusta mucho, además me parece muy visual. Mientras vas leyendo, es verdad que tú puedes ir creando tu propia película, ambientas muy bien las diferentes escenas, los diferentes
a los personajes, por supuesto. Entonces, bueno, haces fácil el que la imaginación haga la otra parte y les dé realmente vida a los personajes. La primera escena, el primer capítulo, el inicio de la novela es bastante fuerte y bastante intenso. Es un hombre desesperado, no sabemos por qué, pero no ve salida a lo que le pasa, y lo que busca es el final. Es una apuesta arriesgada, ¿eh? Es una apuesta arriesgada, pero por desgracia... Bueno, el tema de la salud mental, el que en algún momento alguien haya pensado, oye, pues me aparto, quiero que termine este dolor, creo que es fácil que alguna persona lo haya experimentado en algún momento en su vida. Yo al menos lo he sufrido y bueno, me interesaba, creo que poner el foco, ¿no? También en ese detalle, porque creo que se habla poco y cuando se habla siempre se habla desde un dramatismo, desde gente que ya está en el foso, y creo que es conveniente darle esa visibilidad a este tema. No, yo creo que es muy importante y sobre todo cómo lo resuelves a través de las páginas de la novela. Me gusta cómo se va resolviendo y cómo él luego va encontrando esa motivación para realmente no terminar. Los dos protagonistas son Alba y Miguel, una pareja no demasiado compenetrada. Los dos los describes muy bien. Y me gustó una parte, algo que hiciste, que es cambiar un poco los roles. Ellos tienen una situación muy, muy dramática y mientras la parte masculina se hunde totalmente hasta pensar en quitarse del medio, ella se refugia en el trabajo y en una vida fuera de esa casa, que normalmente siempre se representan los papeles al revés. La mujer suele ser el ser doliente, que se queda a llorar en casa, y él el que busca otra cosa. Precisamente eso fue de los primeros pasos en el proceso creativo, porque en cuanto se me ocurrió el enorme conflicto que iba a tener esta pareja, efectivamente el cliché enseguida se te va pues a que la mujer sea la doliente que no lo ha superado y se queda en la cama, y el hombre pues el que se aboca en el trabajo y oye, igual tiene algún lío con alguna jovencita, ¿no? Ese es el cliché que hemos visto todos en 100.000 películas y en 100.000 novelas. Pero precisamente porque es el cliché, me obligué a darle la vuelta y pensé que yo, si pasara por semejante drama como la pérdida de un hijo, creo que yo sería como Miguel, que me hundiría, y me apetecía entonces pues mostrar obviamente la otra cara, ¿no? Que fuese ella la que tiene pasado el duelo obviamente de los primeros años, ¿no? Pero que llegado un momento dijera, oye, no me quiero hundir, aún soy joven, hay que salir adelante, ¿no? Otro de los personajes es la inspectora, Miranda Delgado, que también es un personaje peculiar, eficiente en su trabajo, pero con sus luces y sus sombras en su vida personal. Eso también me gusta, porque hay veces que en las novelas policíacas el personaje del investigador, del policía, o es muy malo, un desastre, que bebe, que tal, que no sé qué, que todo es un desastre, o es don perfecto o doña perfecto, todo lo hace bien, es súper inteligente, tal. Claro, no, porque no hay nadie que sea así, todos tenemos un poco de todo. La inspectora Miranda Delgado es quien se hace cargo del crimen que acontece en esta novela y es mi personaje favorito de la novela. Y es mi personaje favorito, aunque a priori no iba a ser ni siquiera un personaje. O sea, deja que me cuente. En la primera versión era más un personaje totalmente testimonial. Bueno, si necesitaba que de vez en cuando saliera alguna policía, pues bueno, pues esta mujer, ¿no? Y hubo un momento dado que fue mi agente que me dijo, oye, igual este personaje tiene mucha fuerza. Y de repente, en un segundo, fue como ¡pof! Creció ante mí, se me ocurrió toda su subtrama, todo su mundo, todo su backstory. Y algo que me gustó es que la vi crecer ante mí. Porque yo esto es algo que había visto en muchas conferencias, leído en muchas entrevistas con otros escritores, que decían cosas como: me dominó un personaje y empezó a hacer cosas que yo no sabía que iba a hacer, o empezó a decir cosas que yo no sabía que iba a decir. Y yo siempre decía, esto queda muy bonito en una presentación, ¿no? Pero no te lo crees ni tú, porque obviamente no te domina un personaje ni se te descontrola un personaje. Y de alguna manera sí que me pasó.
y que en un momento dado, casi que cuando aparece por fin la policía, casi que se hace la protagonista o casi la coprotagonista, ¿no? Porque se come de carisma, creo que a todos. Es que, bueno, dale las gracias a tu agente, ¿eh? De mi parte, dale las gracias. Creo que tuvo una visión muy buena. Sí. Y yo es que creo además que el personaje de Miranda tiene su historia, ¿eh? Sí, o sea, sí. apunta ahí que yo creo que si tiras de ese hilo hay para otra novela. A mí por lo menos me enganchó en el sentido de que me hubiera gustado saber. Es verdad que quizás no aquí porque se hubiera comido la otra historia, pero sí que es un personaje al que me gustaría saber más cosas de ella. Fíjate que es una de las grandes alegrías que me llevo cuando alguien ha leído la novela, que normalmente el 95% de los casos la pregunta es, ¿volverá Miranda Delgado? O sea, ¿o sabremos cómo se resuelve su historia personal? Y esa de las cosas, al ser algo que realmente yo vi nacer ante mí, igual que como cualquier lector o lectora, son de esas pequeñas emociones que me llevo, y cuando alguien me pregunta por ella, como me ha pasado esta misma tarde, hace poco, ostras, te prometo que es como cuando me preguntan por una persona muy querida, un amigo o... No, yo te animo a que le des una vuelta, que yo creo que de ahí podemos tirar. Y luego te quería preguntar por Alba y por Miguel, que son la pareja, sí, menos la pareja protagonista Sí. de la historia, que tú la describiste antes un poco como una historia de amor, yo diría de desamor. Porque, en fin, ¿qué podemos contar sin que se nos vaya a contar todo? ¿Qué podemos hablar de ellos? Bueno, a priori podemos contar que es una historia de una pareja que antaño se quiso muchísimo, pero que después de haber perdido a su hija, que era lo que más queda en el mundo, pues bueno, apenas son dos extraños que no comparten más que techo. Lo que pasa es que están obligados a vivir juntos, y eso también me parecía un punto de partida muy interesante y muy jugoso como autor, porque cómo tienes esta pareja que seguramente en otras circunstancias ya se hubiesen separado y quizás se pondrían un WhatsApp el día de Navidad, ¿no? O quizá ni eso, pero que están obligados a vivir juntos. ¿Cómo se sobrelleva esta situación? Y eso ya como contador de historias a mí me apetecía y me parecía muy bonito. Pero además, yo claro, vengo del mundo del guión, soy muy cuadriculado, entonces cuando me lanzo a la escritura siempre sé por dónde va a ir la historia, ¿no? Cuáles son los giros. Y entonces lo que es la trama principal en presente estaba, pero lo que es en pasado no, fue surgiendo. Me dejé llevar, como quien dice, no, me dejé llevar. Y entonces yo creo que lo bonito de esta novela, yo al menos cuando la reviso, creo que es así, es que es una historia de amor casi épica, en el sentido de que vemos cómo se conocieron hace muchos años, vamos viendo todas sus citas, el matrimonio, la desgracia que aconteció, ¿no? Y después, pues bueno, la gran pregunta, ¿no? De, ¿esto tiene salvación o no? ¿Podrán volver a ser una familia, Alba y Miguel, o no? Bueno, eso hay que leer la novela para saberlo. Eso no lo podemos contar porque No, si no no. destripamos ya un poco toda la historia. Lo que hablábamos antes sobre el tema del frío y lo de la casa. Describes también el ambiente del frío, que yo hubo un momento que dije, no te conocía. Y dije yo, este chico tuvo que pasar frío en algún momento de su vida o de su, no sé, de su existencia. Porque es que realmente consigues ambientar y transmitir esa sensación... No con facilidad, porque sé que eso no es fácil de hacer, pero con una intensidad que es que, bueno, merece la pena leerlo solo por eso. Pues te lo agradezco. Me apetecía contar una historia claustrofóbica, el cual aconteciera en una localización que en cualquier momento te pudiera venir a atacarte una amenaza. Y claro, siendo tu casa creo que aún es peor, ¿no? Porque ni siquiera te puedes tranquilizar en tu propia casa. Entonces eso me apetecía. Algo que ayudó, obviamente, pues llevar muchos años, lo que os digo, que a nivel profesional estaba muy en contacto con todas estas personas, ¿no? Investigadores paranormales, mediums, que bueno, pues que eso no te van contando pues pequeñas historias, pequeñas anécdotas. Sí que es verdad que aseguran que cuando suceden ciertos acontecimientos paranormales puede fluctuar la temperatura, ¿no? Yo mismo he grabado investigaciones paranormales, entonces pues bueno, es verdad que eso igual de alguna manera se impregnó en estas páginas. Y también un poco la experiencia personal, y es que yo escribí el primer borrador pasándolo muy mal de frío, o sea, yo soy muy friolero, y claro, yo soy de Tarragona, después viví en Alicante, en Cuba,
Y en esos momentos son sitios pues calurosos. Igual hace frío una semana, un mes, pero ya está, ¿no? Y recién mudado a Madrid, los inviernos en Madrid son muy duros. Sé que decir esto aquí es de tonto total, pero bueno, al menos a mí me pareció muy duro el invierno madrileño. Y además es que vivía en una buhardilla muy mal aislada. Y yo recuerdo la primera versión escribirla con 5 capas de ropa, y no es ninguna exageración, por desgracia. Y los dedos un poco engarrotados, ¿no? Y me ponía muy poco la calefacción. Y yo creo que igual sí, que de alguna manera ese sufrimiento se acabó. Yo creo que sí, ¿eh? Que te ha quedado ahí un pequeño trauma con el tema del frío, pero Sí. yo creo que con la novela ya te puedes haber liberado. Y luego que es que no hemos hablado de la víctima, que se nos olvida. Hemos hablado de todos menos de la víctima. Que es verdad que a la víctima no se le llega a coger cariño, ¿eh? Yo creo que es de las pocas veces que me ha pasado al leer una novela negra, que es que la víctima... La víctima. Fíjate que esta novela creo que no se podría haber escrito si yo no hubiese sido padre en un momento dado. Es decir, sí que tenía ya escrito un primer borrador, pero estaba completamente, no olvidado, pero guardado en un cajón y sin grandes deseos de sacarla. Y cuando fui papá, a finales del 2021, recuerdo que alguien me dijo: este niño no viene con un pan bajo el brazo, sino con una novela bajo el brazo. Y esto fue un comentario raro que me hizo una persona, que no recuerdo, me da rabia porque no recuerdo exactamente quién me lo dijo, pero alguien me lo dijo. Y fue un comentario raro porque yo no había escrito ninguna novela a priori, entonces, o esa persona no lo sabía. Y entonces recordé ese manuscrito que tenía en el cajón y que me gustaba un montón, pero simplemente pues por inseguridades, por la pandemia, pues simplemente se había quedado ahí. Y claro, al ser los dos protagonistas, Alba y Miguel, papás, de alguna manera me pude poner mejor en los zapatos de esa pareja y reescribí por completo el manuscrito. Entonces yo creo que de alguna manera, gracias a que fui padre, no solo me envalentonó para reescribir y mover el manuscrito, sino además pues para, creo que darle toda esa verdad a la historia de Alba y Miguel con su hija. Y bueno, sí que es verdad que la hija tiene unos años más que mi hijo, entonces no puedo basarme en él, pero se dieron sincronías muy curiosas. Porque, mira, esto no lo había contado nunca en ninguna Pues presentación. venga, yo creo que es un buen momento, ¿eh? Cuéntanos un cotilleo. Y ya en la primera versión, y te prometo que esto es verídico, hay un embarazo durante la novela y la chica se quedaba embarazada en febrero y nacía la niña en noviembre. Pues mi hijo fue tal cual. Mi pareja, su mamá, se quedó embarazada en febrero y nació en noviembre. Entonces también fue, yo creo que de esas sincronicidades que me hicieron decir, igual esto es alguna señal, ¿no? O sea, igual tiene que ser este el manuscrito que muevas y igual es tu primera novela. Y mira, aquí estamos. Pues mira, a mí lo que me extraña es que siendo papá ya has tenido tiempo para escribir, pero bueno, eso es otro tema. Ya. Eso ya es otra cosa. Otra cosa que sale en el libro y que yo voy a mi desconocimiento sobre ese tema y que me gustaría que explicaras tú, que seguro que lo vas a explicar mucho mejor, que es ¿qué es la ley del olvido? Claro, a ver, yo como he dicho no soy ningún gran believer del mundo del misterio, no sigo ninguna corriente espiritual, pero es cierto que según las confesiones espirituales que creen en la reencarnación, sobre todo al menos la que se muestra aquí en esta novela, que es la doctrina espírita, codificada por Allan Kardec, es una filosofía espiritual que se basa en la reencarnación y que efectivamente cree en la ley del olvido, que esto da respuesta a la típica pregunta, si hablamos de la reencarnación, de ¿y por qué no me acuerdo de las vidas pasadas, no? O sea, realmente, ¿por qué no acordarnos? Y entonces la ley del olvido, esto es muy extenso, ¿eh? Y haría falta, hay libros enteros solo de este No, que tema. me acaban de avisar que nos quedan 4 minutos, Claro. así que haz un resumen Pero breve. esto explicaría que imagínate que en otra vida tú y yo hemos coincidido. Y en otra vida igual tú has sido mi verdugo. Entonces, si yo hubiese reencarnado acordándome, igual pues te hubiese buscado a ti para vengarme, ¿no? Y hubiese yo encima pues crecido todos estos años invadido pues por la rabia, por el dolor, por los deseos de venganza. También pasa pues con parejas, ¿no? Esta gente que cree en el amor a primera vista, pues la gente que cree en las vidas pasadas, pues también cree que igual es que coincidieron en otra vida. Entonces, bueno, ya os digo, es un tema muy extenso, que hay libros enteros, pero que es cierto, yo no soy espiritista, pero algo que yo valoro de estas personas,
primero su coherencia, cosa que yo admiro, porque yo soy el primero que a veces pues he acudido a trabajar a conferencias sobre vegetarianismo, pero el conferenciante después se ha ido a una parrillada argentina a cenar, ¿no? Entonces, son personas que viven en coherencia y que después es verdad que yo en todos estos años a todas estas personas les he hecho alguna que otra pregunta pensando, te voy a pillar en un vacío legal de estos, y no, siempre me han sabido responder muy bien a todo, o sea, desde por qué las injusticias de yo he nacido en un país como España que tiene 100.000 errores, 100.000 fallos, 100.000 cosas a mejorar, pero hoy es un país en paz y del primer mundo, y porque hay gente que no, o por qué de repente un niño pequeño se muere y otros no. O sea, realmente las cosas como son han sabido siempre darme una respuesta coherente y bien fundamentada. Otra cosa es que, bueno, creas o no creas, obviamente. O sea, que tú le haces a la gente preguntas a pillar y yo he venido aquí en plan bueno, ¿eh? Eso no está bien, no está bien. Bueno, yo creo que deberíamos darle las gracias por haber venido hasta Gijón, por haber venido a presentar la novela. Yo ya os digo que la leí. Yo soy lectora y escritora de novela negra. A mí me gustó mucho. Y para ser una primera novela me parece muy interesante. ¿Va a haber una segunda? La semana pasada salió mi segunda novela. Vaya, hay una segunda novela. Atrapada en la oscuridad, también publicada por la editorial Planeta. Y ya te digo, salió el día 2 de julio, o sea, la semana pasada, tal cual. Venga, pues esa información no la tenía yo. Pues me parece muy bien. Así que yo os animo a que lo leáis, a que descubráis un nuevo autor, si no habéis leído nada suyo, porque de verdad que esta novela merece la pena. Ya os digo, el primer capítulo es muy impactante, pero te engancha y no lo puedes dejar hasta el final. Así que muchas gracias por venir a Gijón, por acompañarnos en la Semana Negra. Y va a estar firmando ejemplares a quien quiera allí donde la mesa, allí. Así que nada, que se despida a él y yo solo eso, darle las gracias. Pues muchas gracias, vaya, no tengo palabras para describir la emoción que siento al estar aquí y encima pues que hayáis dedicado una horita, bueno, media horita a estar con nosotros, así que muchas gracias, de verdad. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.